Esto es La Historia Detrás del Himno, donde estudiamos la letra e historias que inspiraron los grandes himnos de la Iglesia. Hola, yo soy Tony Suagri y bienvenidos al episodio de hoy de La Historia Detrás del Himno. El programa de hoy va a ser un poco diferente en el sentido de que en realidad no es una historia de enfoque en el himno que vamos a traerles hoy. Más bien es sobre la persona que escribió el himno. La historia de su vida es la que quiero presentarles a ustedes el día de hoy. Es una historia que la gran mayoría de ustedes probablemente no conocen, nunca han escuchado y tal vez nunca han escuchado del caballero, a pesar de que están muy conscientes de la organización que él creó. Y permítanme explicarles. Cada uno de ustedes, cuando se trata de la temporada navideña y están comprando sus regalos de Navidad, pasan delante de personas vestidas con uniformes, tocando una campana con una pequeña cubeta roja pidiendo donaciones y dicen ella Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación es una organización humanitaria a nivel nacional basada en principios cristianos para tratar de aliviar la necesidad y el sufrimiento de las personas. Es esta organización y el fundador de esta organización los que en realidad son nuestra historia hoy. El Ejército de Salvación se inició en Inglaterra. Fue iniciada por un hombre llamado William Booth. Él nació en Nottingham, Inglaterra, en 1829. Nació en pobreza. Su padre sufrió una grave pérdida económica cuando era un bebé y para cuando tenía 13 años de edad, la familia vivía en pobreza y bueno, él en realidad fue prestado como aprendiz a un agente de empeños en la ciudad de Nottingham para aprender ese negocio. La educación en realidad no estaba disponible para él. Su vida fue muy difícil. La pobreza que se apoderó de su familia era muy real. Al estar privado de la mayoría de los lujos de la vida, Booth comenzó a buscar en su propio corazón el significado de la vida. Aunque solo era un joven adolescente, él sentía en su corazón que tenía que haber más en la vida que eso. La pobreza en Inglaterra en ese momento era nacional y, de hecho, en algunas partes de Londres, algunas personas decían que había partes de Londres donde la pobreza era tan grande que igualaba a la de cualquier país incivilizado de África. Y estamos hablando de hace solo 100 o 150 años, así que estamos hablando de un país que tenía grandes áreas de pobreza, de necesidad, sufrimiento y daño. Niños eran obligados a ir a trabajar a la edad de 7, 8 y 9 años, que eran privados de las necesidades de la vida, eran privados de la educación, y ese es el mundo en el que nació William Booth. A la edad de 15 años, buscando algo en su corazón, algo que le diera propósito y sentido para vivir, él fue invitado a un servicio de avivamiento metodista. Cuando llegó y se sentó, todo era extraño para él. Sin embargo, él sintió un celo que provenía de esos metodistas, y ese era un nuevo nombre. Metodista se deriva de la palabra método, de ahí es de donde proviene. Y en ese entonces eran vistos con desdeño en muchas partes de Inglaterra. Eran considerados como fanáticos salvajes, pero había algo en ellos que atrajo a Booth. Su celo por el Señor, su imperturbable predicación del Evangelio atrajo a este joven adolescente. Y a la edad de 15 años, aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor. Él, no mucho tiempo después, sintió el llamado de Dios para ministrar y se unió a lo que en ese momento se llamaba la Iglesia Reformada Metodista. Y finalmente salió de Nottingham y cuando era joven viajó al extremo este de Londres. Él pensaba que la pobreza era mala de donde venía, pero cuando llegó al extremo este de Londres, fue una revelación, fue un shock por las sensibilidades y las realidades de los que tenían y de los que no tenían.
Más tarde comentaría cómo parecía que cada quinta puerta en el extremo este de Londres conducía a un club, a un lugar de mala fama, a un lugar de bebida. El alcoholismo estaba desenfrenado. La pobreza, la prostitución, la extrema pobreza, la falta de alimentos. Llegó a decir que muchas de las calles del este de Londres en realidad se podían oler antes de llegar a ellas. Era simplemente una miseria más allá de la imaginación. Él comenzó a predicar. Se convirtió en un predicador laico, sin embargo, sintió una inquietud en su corazón y en su vida y se sentía constreñido por los límites de la Iglesia Reformada Metodista y abandonó su organización y se convirtió en un evangelista laico independiente, concentrando sus esfuerzos en el extremo oeste de Londres. Se dio cuenta de que al tratar de ministrarles, muchas veces tenían tanta hambre, especialmente los más pequeños, tenían tanta hambre que su atención era muy corta. Llegó a pensar que si de alguna manera pudiera atender sus necesidades físicas y al mismo tiempo abordar sus necesidades espirituales, tal vez tenga mayor suerte, mayor oportunidad, mayor penetración. Así entonces comenzó a pedir ayuda y asistencia de personas de renombre y personas de gran riqueza en la ciudad de Londres para ayudarlo con su trabajo caritativo y obtuvo algo de ayuda. Ropa, comida, fue capaz de abrir unos pequeños comedores y cosas así, pero realmente era muy difícil. Era una lucha. Era una tremenda tensión, ya que él sentía en su corazón que era como que el extremo este de Londres, de los que no tenían a los que tenían, era como si estuvieran separados por un gran océano. Y comenzó a fijarse en los métodos que estaba usando para alcanzar a los perdidos, para tratar de atender sus necesidades físicas, así como sus necesidades espirituales. En la década de 1860 comenzó una organización llamada Sociedad de Avivamiento Cristiano. Él vio un poco más de aumento en la ayuda que le fue dada, pero aún así era poca de acuerdo a la necesidad. Y un día se le ocurrió una idea. La idea le vino al mirar una procesión militar. Observando cómo la gente miraba a los uniformados y escuchaba la música de las canciones en marcha y todo eso, y comenzó a formular la idea de armar una organización cristiana basada en el estilo militar. De ahí nació el Ejército de Salvación. Dibujó sus uniformes, ideó los diseños. Se le ocurrió la idea de que los líderes tendrían los mismos rangos que los oficiales en el ejército y como él era el fundador, a William Booth se le conoció como el General Booth. Él reconoció la importancia de la música y en sus servicios al aire libre se reunían todos en sus uniformes. Pareciendo una procesión militar, literalmente marchaban por las calles en orden y progresión como un ejército que marchaba a la guerra. Buscaban un lugar en el que pudieran instalarse y comenzaban a cantar cánticos y a tocar esa famosa campana para llamar a la atención de la gente. Y después, el general Booth comenzaba a predicarles a ellos y a compartir el evangelio de Jesucristo y luego los dirigía a aquellos que querían escuchar más a una estación de alimentación que tenía en la zona. Fue lento. La respuesta fue muy pequeña al principio, pero el Señor comenzó a moverse. Había un fervor en él de querer llevar el evangelio a aquellos que eran la escoria de la sociedad, los que eran alcohólicos, los que se prostituían, los que la sociedad había dejado a un lado y la sociedad había olvidado.
Los medios de comunicación comenzaron a darse cuenta de este gracioso grupo de personas que se hacía llamar el Ejército de Salvación y, por supuesto, a veces la mala publicidad resulta ser buena publicidad porque cuando se burlaban de él, solo comenzó a ampliar la percepción de la gente del problema en esa parte de Londres y la gente comenzó a responder para ayudar al general Booth. Fue durante este tiempo que las filas comenzaron a aumentar y comenzó a abrir centros de distribución en todo el extremo este de Londres, lugares donde las personas pudieran venir para que su cuerpo físico fuera atendido y recibir comida, recibir sustento, para poder bañarse y limpiarse, recibir ropa nueva, ropa limpia. Si ustedes pudieran ver algunas de las fotos de los indigentes que corrían por las calles del este de Londres en esos días, estaban literalmente sucios. Muchas veces debido al hollín en sus rostros, en realidad no se podía distinguir el color de su piel. Mas él ofrecía un oasis en medio de un infierno. Y comenzó a crecer. La gente comenzó a venir a unirse a ellos. La gente comenzó a donar. Y su tamaño comenzó a crecer, crecer y crecer. Él formó todo conforme al ejército. Incluso él tomó canciones que usaban los militares y les puso palabras cristianas y literalmente marchaban al ritmo. Todo fue, como dije, diseñado tras una orden militar. Con el tiempo, el Ejército de Salvación comenzó a crecer hasta que comenzó a cubrir diferentes partes de Londres y luego comenzó a extenderse a otras partes de Inglaterra. Hasta que en los últimos años de su vida cubrió básicamente a toda Inglaterra, ofreciendo ayuda para aquellos que eran privados de sus derechos. El general Booth tenía un celo por las cosas de Dios. Era apasionado del llamado de Dios. Él no quería que lo vieran solo como una organización caritativa que se enfocaba en satisfacer solo las necesidades físicas. Él reconocía que era bueno dar comida, dar refugio, dar ropa, pero no sin tratar la mayor necesidad, y esa era la salvación de un alma. Así que reconoció que la predicación del Evangelio tenía que ser primordial en todo lo que hacía el Ejército de Salvación. Por lo tanto, se le dio más importancia a la predicación del Evangelio, mucho más que al lado humanitario del alcance del Ejército de Salvación, pero desafortunadamente, como es el caso en muchas cosas, muchas personas solo vieron el lado humanitario de la misma. Ahora, el general Booth era muy sagaz en que nunca despreciaba la ayuda de ninguna manera que la recibiera para avanzar la causa de Cristo. Y reconocía que habían aquellos que solo le daban al Ejército de Salvación debido a la ayuda humanitaria que proporcionaban. Él reconocía que habían algunas tiendas y diferentes organizaciones que le daban a él ropa y comida porque querían más bien apelar al lado humanitario, pero él lo reconocía de esta manera: tomaré todo lo que pueda del mundo para aliviar el sufrimiento, pero nunca comprometeré mi mensaje. Él dijo esto y quiero leerlo. Es una cita que se le atribuyó al general Booth en sus últimos años. Le preguntaron, ¿por qué hace lo que hace? Y dijo, porque estoy en una pelea. Y por supuesto estaba comparando al Ejército de Salvación con sus principios basados en el principio de las Fuerzas Armadas. Él dijo, justo como un ejército lucha para liberar a los oprimidos o para defender sus costas, los creyentes hemos sido llamados a luchar. Nuestra lucha es en lo espiritual. Nuestra lucha es contra las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas del mal. Y él hizo esta declaración y quiero leerla, es una cita exacta. Dijo, mientras las mujeres lloren, como lo hacen ahora, yo pelearé. Mientras los niños pequeños pasen hambre, como ahora, yo pelearé.
Mientras los hombres entren a la prisión, entren y salgan como lo hacen ahora, yo pelearé. Mientras quede y haya borrachos, mientras haya una pobre jovencita perdida en las calles, mientras haya un alma oscura sin la luz de Dios, yo pelearé. Esa era su personalidad, esa era la fuerza detrás de él para aliviar la pobreza y para aliviar el alma enferma del pecado. Él no solo era un ministro del Evangelio, sino que también era un escritor de himnos. Él vio que la música debía ser parte integral del alcance del ejército de salvación, de modo que cuando se dirigían a un área en particular, atraían a sus multitudes por el uso de la música. Él creía en la organización de coros, y así, cuando llegaban, la música era orquestada, la música era presentada, la música se realizaba como si estuvieran en los confines de una iglesia. Y porque cantaban con tanta pasión y celo, las multitudes comenzaban a reunirse. Durante este tiempo, él escribió un himno, el himno que vamos a presentarles el día de hoy. Para ser honesto con ustedes, yo siempre lo relacioné con los primeros días del Pentecostés, pero en realidad era mucho más antiguo que de esos días. Fue hace solo unos años cuando descubrí que el general William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, escribió este himno en particular. Pero también está relacionado con los primeros días del Pentecostés porque su nieto, William Booth Cliburn, al enterarse del gran avivamiento que tuvo lugar en Los Ángeles en la calle Azusa, comenzó a buscar al Señor por lo que estos primeros pioneros del Pentecostés llamaron la bendición pentecostal. Y a una edad temprana fue bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, y William Booth Cliburn sintió de parte del Señor convertirse en misionero, y lo hizo. Sin embargo, desafortunadamente, en el momento de Dios, él murió muy temprano en su alcance misionero. Pero sí dejó un legado, un gran legado de su abuelo. Así que este himno que vamos a traerles hoy, aunque fue escrito antes del avivamiento de la calle Azusa, aún así se vincula con él por la influencia de su nieto William Booth Cliburn. El himno se titula Manda el fuego. A mí me encanta. Creo que va a ser una bendición para ustedes, así que los vamos a llevar ahora mismo y los dejaremos disfrutar este gran himno de la iglesia, Manda el fuego, escrito por el general William Booth. Oh God of burning, cleansing flame, send the fire. Your blood-bought gift today we claim. Send the fire today. Oh God of Elijah, hear our cry. And make us all fit to live or die. Send the fire today to burn up every trace of sin, to bring the light of glory in. The revolution now begins. Lord, send the fire today. Send the fire. Send the fire. Send the fire.
to live a dying world to save. Send the fire. Oh, now see us on your altar lay. Oh, we give our lives to you today. Lord, send the fire. Send the fire. Send the fire. Send the fire. Lord, send the fire. Send the fire today. Send the fire. We need the fire. Oh, Lord, send the fire. Send the fire. Oh, send the fire today. Oh, send the fire today. Oh, send the fire today. Yo me pregunto si el general Booth alguna vez tuvo alguna idea de que una organización, la organización que él comenzó con el tiempo le daría la vuelta al mundo y que una alabanza que él escribió también le daría la vuelta al mundo y sería usada en iglesias de todo el mundo. En los últimos años de su vida antes de morir fue conocido como el profeta de los pobres. Él tenía un celo y una pasión que falta en gran parte de la iglesia hoy. En los últimos años de su vida, quiero leer una cita, dijo: "No tengo intención alguna de partir ni en menor grado de los principios primordiales en los que he actuado en el pasado. Mi única esperanza para la liberación permanente de la humanidad de la miseria, ya sea en este mundo o el siguiente, es la regeneración o la reestructuración del individuo por el poder del Espíritu Santo a través de Jesucristo". El general Booth moriría en 1912. 40,000 personas asistieron al funeral del profeta de los pobres. Más de 150,000 personas formadas ante su ataúd. Incluso la reina Isabel, la reina María, debo decir, estuvo en su funeral. Era tan querido por la nación. Miles se presentaron cuyas vidas habían sido tocadas y cambiadas por el alcance del Ejército de Salvación, y ahora es mundial. Así que esta temporada navideña, cuando pase y vea a esas personas que están paradas en las esquinas tocando las campanas, recuerde su historia y a su fundador, al general William Booth, y piense en este himno que la iglesia necesita hoy: Manda el fuego. Hemos llegado al final, nos quedan un par de minutos. Voy a llevarlos de nuevo a un poco más de Manda el fuego y nos veremos la próxima semana. Oh God of burning, cleansing flame, Send the fire. your blood-bought gift today we claim. Send the fire today. God of Elijah, hear our cry. Send the fire. And make us all fit to live or die. Send the fire today to burn up every trace of sin, to bring the light of glory in. The revolution now begins. So send the fire today. Send the fire. Send the fire. Send the fire. Lord, send the fire today. Send the fire. Send the fire.
this fire we want, for fire we plead. Send the fire. Yes, this fire will meet our every need. Send the fire today. Gracias por acompañarnos en la historia detrás del himno con el pastor Tony Swagger, donde estudiamos la letra que inspiraron los grandes himnos de la iglesia. Envíe sus comentarios a facebook.com/Danny Swagger. La historia detrás del himno es una producción de la cadena SBN.